Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Sur. En este podcast le damos el micrófono a los y las innovadores sociales del sur global para que nos cuenten sus historias y cómo cambian el mundo. Gracias por estar aquí y esperamos que te guste el episodio. Hablemos del maíz. El maíz es un grano muy joven, al menos cuando lo comparas con otros granos como el trigo. Sin embargo, el impacto del maíz es tal que no podríamos entender el mundo en el que vivimos sin él. En la actualidad ocupamos el maíz para todo, desde el alimento que le damos al ganado hasta la soda o la cerveza que te tomas, el maíz está en todos lados. Sin embargo, no siempre fue así. Proveniente de lo que hoy es la región sur de México, el maíz era una planta que en sus inicios le hubiera sido imposible alimentar a todos los seres vivos que alimenta ahora. Originalmente, el maíz producía un grano muy pequeño y difícil de manipular. Sin embargo, a través de las diferentes combinaciones que las poblaciones originarias de las Américas realizaron, el maíz poco a poco se convirtió en el grano que conocemos hoy. Como consecuencia de esta interacción, el maíz pronto se convirtió en una parte central de las culturas de lo que hoy es Latinoamérica. Por ejemplo, el mito de creación de los mayas, los dioses, después de intentar con diferentes materiales, se dan cuenta de que el material perfecto para crear al ser humano es el maíz. Como este ejemplo, hay muchos más, e incluso contamos con ejemplos que incluyen a personajes como Anansi, quien es un dios proveniente de África. Así que es imposible separar el maíz de las culturas. Desgraciadamente, la producción del maíz y la cultura del maíz no crecieron juntas, y actualmente estamos enfrentando una crisis con la pérdida de las culturas que se desarrollaron junto al maíz. Esta crisis que enfrentamos surge por diferentes razones, desde la industrialización de la producción del maíz hasta la falta de oportunidades para las poblaciones originarias, que son las guardianas del maíz y de la cultura que concentra el maíz que conocemos como es actualmente. Afortunadamente, existen proyectos que están trabajando para evitar este escenario de extinción. Uno de esos proyectos es Tonacatlampan, quien está trabajando en Veracruz, México, y que hoy nos acompañan para contar su historia y cómo es que están trabajando para salvar al maíz y la cultura que lo acompaña. Así que, sin más que decir, bienvenido Jesús Alberto a Las Voces del Sur. Es un gustazo tenerte con nosotros. Piali, Carlos, Nimitzlapaloa, Chtui y Kamiak, Yolpaquilistli, Tawel ni Yolpaki, Nama, ni Yegyeksi, Tonati, Timosanilhuise, Kenke Tlawelipati Sintli, Sintli, Kichtosneki Maíz, Kenke Tlawelipati Tomila, Guanojia, Tigneki, Tiquinyolmelaguase, Nochime, Toguampoyoa, Tenama, Techkaki y Panite Postli, kenke tlauelipati ni sintli, kenke moneki timocuitlahuise, kenke moneki timalhuise, huan kenke nojia moneki timalhuise nopa tomila, pampatojuan titictoa nopa ipantomila, calactoc nojia nochi tornemiles, yeca tlauel tiyolpaki namanica titztoque. ¿Qué tal, estimado Carlos? Pues primero quise saludarte y saludar también a todas las personas que nos escuchan en la lengua macehual, o también conocida como la lengua náhuatl, que es la lengua que hablaban mis ancestros y que todavía hablan mis padres y mis abuelos allá en mi pueblo de la región huasteca. Muchas gracias por la invitación, por este espacio para poder dialogar contigo y también para poder conversar con toda la gente que nos escucha sobre la importancia del maíz, sobre la importancia de la milpa como forma de vida. Queremos contar entonces el día de hoy, compartir nuestra experiencia de trabajo que tenemos allá con un grupo de abuelos y de abuelas campesinas de la Huasteca sobre la importancia del maíz, pero más que de la importancia del maíz, de la importancia de la milpa entendida no solamente como una forma de producción de alimentos, sino más bien como una forma de vida. Escuchaba muy atento la introducción que hacías y creo que es un buen principio, das por ahí muchas pistas sobre cómo poder abordar este tema tan importante justamente porque si recordamos, digamos, si nos vamos a la historia varios miles de años atrás, vamos a encontrarnos con que existe justamente un pensamiento agrícola mesoamericano, es decir, que a partir de la invención de la agricultura, particularmente de la milpa como forma de producción, pues la civilización mesoamericana, la gran civilización mesoamericana, desarrolló una forma de vida basada en la agricultura y más específicamente
en la milpa. La milpa, para la gente que nos escucha, quizás para la gente que ya sabe algo, pero para la gente que no sabe, la milpa es una forma de producción, es un policultivo, es decir, que es un área en donde se cultivan diversos alimentos, entre los que destacan, digamos, el cultivo principal, que es el maíz. Pero el maíz no solo, sino que el maíz acompañado con una gran variedad de otros cultivos, por ejemplo, el chile, el cacahuate, el pipián, el amaranto, una gran diversidad de quelites, pero también crecen frutas, pero a la vez se convierte en un ecosistema también en donde conviven, además de plantas, también animales silvestres. En algunos lugares también incluso hay intercalados animales, árboles frutales, pero también plantas medicinales. Es decir, que la milpa es un policultivo y ese policultivo es la base, digamos, de una forma de vida. ¿Por qué digo que es la base de una forma de vida? Porque a partir de ese espacio de trabajo que constituye la milpa, se organiza en realidad la mayor parte de la vida, de la organización, de la dinámica del trabajo, tanto familiar como comunitario, ¿no? Es decir, que a la milpa está vinculado el trabajo familiar, pero también la espiritualidad que consiste en la organización de los ritos agrícolas vinculados con la milpa, con la lluvia, por ejemplo, en la Huasteca se realizan ritos de lluvia para las temporadas de escasez de agua, para la escasez de estiaje, pero también la milpa entonces es una forma de organización de cómo las comunidades están entendiendo la vida. Digamos, como en ese contexto, es que no sé si me estoy adelantando, quizás yo quería hacer como esa introducción, pero si quieres, ve dándome pautas tú para poder organizar de mejor manera la charla. No, no te preocupes. Es- Está bien si te quieres adelantar y después retrocedemos o si quieres ir aún más atrás y después avanzamos. Esto fluye, no te preocupes. Em, Primero que nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir un poco de la lengua del náhuatl. Las lenguas son súper importantes para la cultura y para lo que es una persona, para lo que es una sociedad. Y bueno, tener la oportunidad de volver un pedazo del podcast, un pequeño archivo para las lenguas originarias, me da mucho gusto y hasta me hace sentirme orgulloso del trabajo que estamos haciendo aquí, porque es importante mantener pues, las lenguas y las culturas vivas, ¿no? Tomando un poco la introducción que nos diste y que empezaste a hablar de la milpa, del maíz, fíjate, yo ignorantemente siempre pensé que la milpa era un monocultivo del maíz y de vez en cuando se introducía el frijol para ayudar con el crecimiento del maíz. Hoy me vengo enterando después de 20 años, que no es así, que es todo un ecosistema y que viene, obviamente, de cuestiones culturales, que vienen cuestiones ecológicas, biológicas, que permiten tener una producción sustentable de maíz. Es algo que ya no estamos haciendo, al menos a los niveles de producción que tenemos actualmente. Pero bueno, gracias por introducir toda esta nueva cosmología, al menos para mí, de cómo se entiende la milpa, de cómo se entiende el maíz. Y me gustaría entonces preguntarte, ¿por qué agarras este tema tan complejo que si bien se está perdiendo de alguna manera para las generaciones más recientes? Pero ¿de dónde viene esta inspiración? ¿De dónde viene esta iniciativa de agarrar un tema tan complejo como es la cultura del campo, la cultura de la producción de alimentos y traerlo en un proyecto? Sí, qué bueno que me preguntas eso. Antes, a propósito de lo que acabas de comentar, me gustaría abrir un paréntesis en relación digamos, a la importancia que tienen hoy los pueblos del sur, ¿no? Y bueno, de entrada celebro que este programa se llame Las Voces del Sur, porque justamente las voces del sur la conforman, digamos, las lenguas, las sabidurías, las epistemologías de los pueblos
oprimidos, pero también de los pueblos en resistencia del sur global, ¿no? Esto que en otra parte, Boaventura de Sousa Santos llama las epistemologías del sur y que dice que justamente son las sabidurías, los conocimientos de los pueblos indígenas campesinos, ¿no? Siempre oprimidos, pero también siempre en resistencia. Y esas epistemologías, esas sabidurías, esos conocimientos que encarnan los pueblos ancestrales, los pueblos milenarios que habitan nuestro planeta, ¿no? De tal manera que no, entonces estaríamos hablando de un sur global, pero también de un sur epistémico, ¿no? Es decir, en términos de conocimientos, y que esas voces del sur, esas sabidurías o esos conocimientos del sur son justamente las sabidurías que encarnan los conocimientos de todos los pueblos indígenas y campesinos que habitan el mundo, que habitan Latinoamérica, mejor dicho, a Abya-Yala, ¿no? Que es como nombran los pueblos originarios, la región de Latinoamérica. Entonces, esas sabidurías, esos conocimientos, esas voces del sur, resulta que hoy, en medio de una profunda crisis civilizatoria, ¿no? Es decir, de la forma en la que estamos comprendiendo, entendiendo, explicando y habitando nuestro planeta, pues está en crisis, ¿no? ¿Y por qué está en crisis? Porque en el fondo esta forma de habitar el planeta hoy, con esta forma de vida moderna en la que habitamos el planeta, pues nos estamos dando cuenta que es inviable, que no es sostenible y que justamente nos tiene en una crisis tanto de valores, pero también de crisis ambiental, pero también de crisis de producción de alimentos, pero también de crisis en términos de espiritualidad. Y digamos, no hay, digamos, momento histórico más coyuntural en donde fue evidente esto que la pasada crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, que nos demostró justamente a las ciudades, ¿no? Digamos como que a la cereza del pastel de lo que podríamos considerar, digamos, el modo de vida moderno, que no pudo resistir ante una catástrofe de este tipo. Pues, ¿por qué? Porque simplemente las sociedades, las grandes ciudades, no estaban preparadas para un fenómeno de este tipo, no cultivaban sus propios alimentos, no construyeron lazos de solidaridad, y quienes sí resistieron de mejor manera, pues fueron los pueblos originarios y campesinos del mundo. Así de sencillo, así de concreto fueron las grandes lecciones de esta crisis, es decir, vivir en comunidad, cultivar tus propios alimentos, fortalecer tu espiritualidad. Ahí están las claves para poder resistir a una crisis de esta magnitud. Entonces, las voces del sur son estas voces, y hoy justamente creo que en medio de una crisis global, de una crisis civilizatoria, que es en el fondo, como te decía, una crisis de pensamiento, es justamente en las sabidurías y en los modos de vida de los pueblos indígenas y campesinos que yo estoy convencido de que están las pistas o muchas de las pistas para superar esta crisis, ¿no? Quería abrir ese paréntesis solo, digamos, para enmarcar la gran importancia que revisten hoy estas sabidurías en medio de esta catástrofe en la que nos encontramos. Y esto me lleva, digamos, pues a tu segunda pregunta, que es ¿por qué decidí dedicar mis esfuerzos a esto? Bueno, pues de entrada, lo decía al principio, pues yo soy campesino macehual, ¿no? En términos políticos, cuando me preguntan quién soy, yo digo, soy campesino macehual, hijo de campesinos macehual y de ancestros campesinos. Profesionalmente, pues me dedico, digamos, a indagar, ¿no? A estar indagando sobre la importancia de estas sabidurías justamente en un mundo en crisis. Trabajo con un pie en la academia. Actualmente estoy terminando mis estudios de doctorado en un programa de desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en México, y justamente el título de mi tema de investigación del doctorado tiene que ver con justamente analizar todas las problemáticas del mundo campesino, pero también de esta crisis en términos globales, ¿no? De crisis civilizatoria, y de cómo justamente pequeños grupos en pequeños contextos, ¿no? Muchas veces comunidades autogestivas, en esos contextos, en esas experiencias de resistencia de los pueblos, pues podemos encontrar muchas de estas
muchas de estas respuestas. Entonces, dedicar mi vida y mi trabajo al campo, al tema de las sabidurías campesinas, pues es ante todo un posicionamiento político, ¿no? Por ser miembro de una comunidad indígena y provenir de una familia de abuelos y de ancestros campesinos. Entonces, digamos que ese es el inicio y el origen y la raíz de mi lucha, Carlos. Bueno, primero, felicidades por estar a punto de terminar tus estudios de doctorado. Es complicado, no cualquiera lo hace. Entonces, felicidades por esa parte. Segundo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos una crisis civilizatoria en donde estamos empujando a todo mundo a una ciudad o a lo que entendemos como una organización social de ciudad, que al final del día, durante la pandemia, nos dimos cuenta que no es autosostenible, no es capaz de aguantar eh, una crisis tan severa como fue el COVID-19, ¿no? COVID-19. Y sin embargo, seguimos empedernidos en que queremos tener ciudades gigantescas y que queremos tener estas ciudades que dependen extremadamente de la extracción de recursos de las poblaciones rurales, de las poblaciones no urbanas. Y lo cual, bueno, habla mucho de nosotros como seres humanos y de la incapacidad que tenemos para ver el fuego cuando está debajo de la silla, ¿no? Pero esa es otra plática que estaría muy interesante. Y tercera, me gustaría entonces empezar a hablar también de, sí, efectivamente, lo que dices, ser campesino o identificarte como campesino es una declaración política. Y es una declaración política muy fuerte, porque no solamente estás diciendo que no te acomodas en el esquema tradicional de lo que tendría que ser una persona moderna o de lo que se espera que es una persona moderna, alguien que vive en una ciudad, alguien que, que no necesariamente sabe producir sus alimentos, alguien que no sabe del campo. Cuando dices que eres un campesino, estás diciendo no solamente no me siento de la ciudad, sino que sé trabajar y sé estar con el campo, que es una denuncia a lo que pues estamos buscando el día de hoy, ¿no? Que es lo que estamos buscando ser muchas veces en este mundo. Así que, bueno, felicidades por todo lo que has logrado con tus estudios, felicidades por esta, esta posición política que tú has decidido mantener, a pesar de que me imagino puede ser muy complicada, porque, bueno, México es un hermoso país con hermosas culturas, pero también es un país clasista y racista. Me imagino que ese tipo de esas personas no faltaron en dejarte oír su opinión más veces de las necesarias. Y por más veces de las necesarias me refiero a más de una vez, ¿no? Pero entonces tú tienes esta idea, tienes esta cosmovisión de, hey, tenemos que empujar la cultura de la milpa, la cultura de la producción del maíz, y es ahí donde decides comenzar con ese proyecto. Anteriormente, si no me equivoco, tú también estabas en otro proyecto bastante cultural, que este proyecto era más en la parte musical de las comunidades originarias que tenemos en México. ¿Dónde te llega el eureka o dónde te llega el clic que dices, no sabes qué? Sí, la música y la cultura musical muy importante, pero lo que tengo que dedicarme ahorita es trabajar con la cultura de la milpa, con la cultura del campo, que es, si te acuerdas, tal vez, ¿cuál fue el momento el momento de la eureka donde dices, esto es a lo que me quiero dedicar ahorita? Sí, gracias. La verdad es que, digo, en esta charla seguramente van a salir muchos temas sobre los que podríamos dedicar a cada una de esos temas, digamos, una charla particular, ¿no? Por ejemplo, ahora tú señalabas muy bien, digamos, el tema como de las trayectorias de los representantes de pueblos indígenas que llegan a la universidad. Ese es un gran tema, ¿no? Sobre el que también estoy discutiendo todo el tiempo y sobre el que también estoy debatiendo con muchas personas, ¿no? ¿Qué implica que un representante de un pueblo originario llegue a la universidad? Eso es un tema, ¿no? Los datos son escabrosos, o sea, porque los jóvenes indígenas, pues hemos sido históricamente invisibilizados en ese espacio, ¿no? Y que más bien
Ahora los que hemos llegado, los pocos que hemos llegado y que afortunadamente a mí me da mucha alegría ver que cada vez somos más también, ¿no? No sin negar, digamos, que ha sido un proceso completamente arduo, difícil en un país profundamente racista y clasista, como bien señalabas, que es nuestro país, México. Eso digo, de eso pudiéramos dialogar otro día, digamos, sobre todas las problemáticas y las dificultades que implica que los jóvenes ahora lleguen a estos espacios, ¿no? Y que además lleguen ahora a reivindicar sus propios conocimientos y sus propias sabidurías como, digamos, como formas alter-nativas para enfrentar la crisis civilizatoria. Eso está provocando en la universidad y en las instituciones, digamos, un quiebre coyuntural muy, muy importante. Te digo, no sin muchas problemáticas y confrontaciones, pero ese es un gran campo, ¿no? Y es un campo también al que yo me dedico. Quizás en algún otro momento pudiéramos regresar a ese tema. Mira, pues la verdad, dedicarme al tema de la música y luego al tema de la milpa ha sido un poco, digamos, también como una manera de ir encontrando pues asuntos que atender, ¿no? En las comunidades, en los pueblos, pues hay muchísimas problemáticas. Me dediqué al tema de la música durante mis estudios de la maestría, ¿no? Ahí decidí dedicar en esa etapa, pues dedicar mis estudios a trabajar con músicos ritualistas y indagar un poco sobre la importancia de la música ritual también dentro de la vida comunitaria del pueblo, ¿no? Y nuevamente iniciamos un proceso colaborativo, autogestivo, para reivindicar y fortalecer la música ritual al interior de la comunidad. Luego pude avanzar hacia mis estudios de doctorado y ahí entonces decidí también que quería dedicarme al tema de la milpa. Pero fíjate, ahí va una gran lección, que justo la lección de los pueblos y de las comunidades y de su forma de entender y de vincularse con el planeta es que en realidad nada está desvinculado y nada está fragmentado, ¿no? Y sin embargo, digamos, la ciencia moderna, las disciplinas, las ciencias duras, justo lo que tienden es, digamos, a cuantificar y a parcelizar y a fragmentar el estudio de la realidad. Pero lo que yo me he dado cuenta es que en realidad también en la milpa como forma de producción y en la milpa entendida también como una forma de vivir y de habitar el planeta, la música está también vinculada, porque resulta que cuando llega la etapa de realizar los ritos sagrados, los ritos para Chicomechochi, y aquí te quiero decir también otra cosa muy, muy importante, que en realidad, digamos, las formas de vida de los pueblos que se transmite justamente a través de la lengua es muy importante y por eso yo creo que hay que reivindicarlos y recuperarlos, porque los pueblos a través de sus lenguas no solamente utilizan palabras, sino que utilizan imágenes y la potencia de las metáforas, es decir, que en la forma misma de comunicar y de entender el mundo y de habitar el planeta están muchas de las pistas para superar esta crisis. Por eso te decía que cuando en los ritos para Chicomechochitl, Chicomechochitl es una palabra en náhuatl, por ejemplo, te voy a poner solo un ejemplo. Chicomechochitl es una palabra en náhuatl que significa siete flor. Chicome siete y Xochitl es flor. Entonces, Chicomechochitl significa literalmente siete flor. Y a Chicomechochitl es el nombre que es utilizado para identificar a la deidad del maíz, al espíritu del maíz en la cosmovisión de nuestro pueblo. Y ese nombre a su vez deriva, digamos que de las 7 etapas de crecimiento del maíz, desde que se plantan las semillas hasta que crece y da el elote. Pero a la vez Chicomechochitl, digamos, es una palabra que refiere a la belleza, al amor, y que después Chicome se complementa con Macuilchochitl, su dualidad, digamos, femenina, y juntos 7 más 12 es el complemento, es una forma de entender la totalidad de cultivos. Entonces, Chicomechochitl es 7 flor, que se refiere a la deidad del maíz, pero también se refiere a las 7 etapas de crecimiento del maíz desde que se cultiva, pero también, digamos, es la mitad del complemento y también se refiere, digamos, a la diversidad de semillas, ¿no? Y de cultivos que crecen junto con el maíz. Entonces, Chicomechochitl es
es una metáfora en realidad que está refiriendo a la forma de vida campesina de diversificar, ¿no? Justamente escuchaba atento lo que tú decías, que pensabas que la milpa era un monocultivo de maíz, ¿no? Esos son maizales, pero la milpa en realidad lo que está haciendo es privilegiar el tema de la diversidad y de la diversidad justamente como una de las fortalezas de los pueblos campesinos, ¿no? Entonces, Chicomechochil, te digo, es una metáfora y entonces en estas metáforas y en estas formas de entender la vida y cómo la explican los pueblos originarios es que podemos encontrar muchas de las pistas para afrontar esta crisis. Entonces decidí que quería investigar la milpa y te digo, ya ahí me di cuenta que en realidad en la milpa era la base de un modo de vida y que ese modo de vida, esa forma de producción estaba conectado con otros elementos como la música, como el bordado. Ahorita voy a entrar a contarte un poco del colectivo en el que trabajo y en el que participo, y justamente cómo ahí estamos entendiendo la milpa y cómo lo estamos explicando. Yo hace ya algunos años, Carlos, llegué allá a la Huasteca y junto con un grupo de campesinos y de campesinas, la gran mayoría de ellos ya abuelos y abuelas Macehual, nos propusimos justamente reivindicar y crear de manera autogestiva un proyecto que se propusiera justamente recuperar y revalorar el modo de vida campesino, o sea, nuestro modo de vida, ¿no? Porque justamente, digamos, ante el desgaste y ante los procesos de desvalorización actual, sobre todo por parte de las nuevas generaciones, del modo de vida. Entonces creamos un proyecto, un colectivo que se llama Xochicali Tepeco Moyolcui. Xochicali Tepeco Moyolcui es un nombre náhuatl que significa casa de la flor que renace, ¿no? ¿Y por qué casa de la flor que renace? Porque resulta que digamos que un espacio importante en donde practicamos la espiritualidad, los Macehual, ¿no? Las personas que venimos del pueblo Macehual, es la Xochicali, y la Xochicali es el templo sagrado, digamos, es una institución en donde desde tiempos ancestrales se han practicado los ritos agrícolas de nuestro pueblo. Sin embargo, cada vez estos espacios sagrados de la Xochicali son cada vez menores, cada vez hay menos Xochicali. Entonces, como parte del proyecto, nos propusimos reivindicar el espacio sagrado para volver a practicar y fortalecer los ritos agrícolas, pero también nos propusimos a reivindicar nuestra lengua, nos propusimos reivindicar también la música ritual, la música ancestral, nos propusimos reivindicar también los bordados tradicionales y la iconografía que se siguen bordando en la indumentaria tradicional como parte de nuestra cosmovisión, y un eje, el que consideramos, digamos, uno de los ejes más importantes de nuestro colectivo, tiene que ver justamente con reivindicar la milpa como policultivo y la milpa como base de nuestro modo de vida. Entonces, como parte del colectivo, tenemos un surco de trabajo que es el surco de los sembradores, de la gente que hace milpa, de los abuelos y de las abuelas campesinas. Y entonces, digamos que ese es el contexto de estar trabajando la milpa acá. Sin embargo, pues bueno, llevamos casi 20 años trabajando en este colectivo, reivindicando lo que yo te decía, un modo de vida y distintas líneas de trabajo. Sin embargo, este proceso, digamos, no ha sido fácil. Cada vez nos damos cuenta, digamos, que hay un interés cada vez más generalizado por parte de las nuevas generaciones por revalorar y recuperar la lengua, la cultura. ¿Y esto qué? O sea, la verdad es que este proceso no ha sido de a gratis, ¿no? Hay un proceso ahí de múltiples factores que están generando que esto ocurra, ¿no? La alfabetización mediática que llega ahora con todas las tecnologías de la información y la comunicación a las comunidades, pues está provocando que los jóvenes cada vez adquieran y vean nuevas ideologías de progreso y de modernidad, digamos, la falta de la viabilidad en términos económicos de la milpa, de cultivar la milpa como forma de producción, como forma de vida rentable, pues no existe como tal, ¿no? Porque regularmente la producción que se saca de la milpa
pues es acaparada por los intermediarios, ¿no? Locales que compran a los pequeños productores a un precio muy por debajo, digamos, de su valor, y entonces no ven en la milpa, digamos, una opción viable para sobrevivir. Eso origina a su vez que los jóvenes, que muchos jóvenes pues migren justamente a las principales ciudades del país o también a las principales ciudades del norte, lo que ocasiona que se pierda un elemento importante para poder hacer milpa, que es pues el músculo de trabajo, la fuerza de trabajo campesina que se requiere para cultivar la tierra. Entonces, en las comunidades cada vez hay menos jóvenes. Quienes siguen practicando son los abuelos y las abuelas campesinas, muchos de ellos pues justamente ya mayores. Entonces, si los abuelos, si las generaciones de los viejos que siguen haciendo milpa desaparecen en unos años y los jóvenes que están en las ciudades no regresan, pues simplemente la milpa va a desaparecer, ¿no? Y esto conlleva muchas otras problemáticas. Por ejemplo, si ya no hay en las comunidades mano de obra campesina, músculo, pues para trabajar la tierra, eso origina que los campesinos que se quedan a trabajar la milpa en la comunidad, pues tengan que recurrir a herbicidas para poder facilitar el trabajo de alguna forma, ¿no? Entonces, híjole, ya no hay jóvenes para trabajar la tierra, pues tenemos que recurrir entonces a los herbicidas para aligerar más el trabajo. Y luego hay otros fenómenos como la llegada de monocultivos, por ejemplo, la naranja en la región huasteca, el monocultivo desde hace unos 40 años aproximadamente ha ganado un espacio tremendo, tremendo a lo que antes eran milpas. Entonces resulta que ahora estas milpas, así como yo te las explicaba, milpas como policultivos entendidas como su diversidad, pues cada vez hay menos milpas así entendidas como policultivo, porque la naranja se ha convertido en el monocultivo predominante, hegemónico en la región. No hay gente que trabaje el campo, entonces solo unas cuantas personas hacen pequeñas milpas. Y bueno, ahí está ese proceso, y entonces nosotros a través de nuestro colectivo, de nuestra organización, que es una organización completamente autogestiva y comunitaria, pues estamos ahí tratando de ver y de resistir y esta situación. Entonces, en los últimos años, lo que nos ha llevado a pensar es en cómo podemos convertir, digamos, si nosotros estamos conscientes de la importancia y del valor de estas sabidurías y de estos conocimientos, y digamos, de esta trayectoria ancestral y milenaria, porque la invención de la milpa mesoamericana, pues implicó nada más y nada menos que un proceso de aproximadamente 10,000 años. Entonces, si estamos conscientes que la milpa, digamos, es de verdad la herencia quizás más importante de la civilización mesoamericana, que tenemos que cuidarla, pero no encontramos en esa forma de producción y en esa forma de vida una vía, digamos, rentable para poder subsistir, pues seguramente el panorama va a ser muy difícil. Entonces, recientemente hemos estado trabajando y pensando en un proyecto justamente que pretenda buscar cómo poder acercar estos cultivos de la milpa milenaria hacia un público más amplio. Ese es otro punto del que quisiera hablar. No sé si digamos, de estos comentarios que he hecho hasta ahorita, ¿tienes alguna cuestión que quisieras sobre la que profundizara? Esperamos que te esté gustando el episodio. Estamos tomando este pequeño espacio para pedir tu ayuda. Las Voces del Sur sobrevive gracias al apoyo de las personas alrededor del proyecto, y por lo tanto te queríamos pedir que si te gusta nuestro trabajo consideres suscribirte, darle una calificación, compartir el episodio o dejarnos un comentario. Cualquiera de estas acciones nos ayuda a llegar a más personas y así conseguir más apoyo. Regresemos a la entrevista. Que profundizaras muchísimas cosas, y hablar contigo, yo creo que nos podríamos quedar aquí 3 horas sin ningún problema, pero también me gustaría empezar a condensar un poquito las ideas que estamos explorando. Una de esas ideas, bueno, es como mencionas que la milpa
no solamente es una cuestión de producción de alimentos, sino que también es una cuestión cultural que está impactando a los bordados, que está impactando al arte de la zona musicalmente, textilmente, que la migración de las juventudes de la comunidad hacia las zonas urbanas o hacia, en este caso, Estados Unidos, que es lo que queda más cerca de México, tiene un impacto bastante severo en la continuación de las comunidades, en la continuación de la cultura, y bueno, obviamente en la supervivencia material de las personas que están viviendo en la comunidad, ¿no? Que, que no les echo la culpa que busquen aligerar el trabajo y traigan pesticidas. Claro, Necesitan comer y están buscando la manera de mantenerse con vida y mantener lo que tienen bien. Que implica traer pesticidas, que implica traer frutos de monocultivo, que implica traer muchas cosas. No, yo no lo veo como algo de lo que se deberían de sentir mal, porque al final del día están buscando vivir, están buscando sobrevivir en algunos casos, espero que no en muchos, y bueno, lo que hablabas, ¿no? De que la naranja ahora es el producto principal de la zona, a pesar de que en algún tiempo no muy lejano, porque si claro, hablamos de lo que es la segunda revolución agrícola, que es lo que nos ha permitido tener estos volúmenes de población y estas ciudades tan grandes, no es tan, la invención del fertilizante no es tan atrás en el tiempo. La invención del fertilizante y del herbicida ha de haber sido, como lo conocemos actualmente, ha de haber sido hace unos 150 años, que no es gran, no es mucho tiempo. Decías que el maíz la milpa, como la entendemos ahorita, lleva más de 10,000 años presentes, ¿no? Con nosotros. El grano del maíz es un grano relativamente joven, ya que la avena o el trigo fue claro. domesticado miles de años antes que lo que el maíz como conocemos actualmente. Entonces, cuando comparas la antigüedad de la milpa, la antigüedad de los granos, de la producción agrícola, con lo que tenemos ahorita, en el tiempo, pues no es nada, ¿no? Son 150 años en comparación con 10,000, con 20,000. Es una locura. Claro. Pero sí, como todo lo estás conectando de esta manera de que, bueno, la milpa en algún momento fue el centro de la cultura, el centro de la población. De ahí, pues obviamente interacciones sociales, interacciones culturales, todo sucedía de alguna manera alrededor y pensando en la milpa, que ahora ya estamos dejando abandonada, eh, porque bueno, el sistema de producción capitalista no permite que exista algo que no sea y no funcione para producir y para Claro, extraer riqueza, porque es difícil crear riqueza en el capitalismo, es más bien estás extrayendo la riqueza de un lado para claro. llevarla a otro lado. Entonces, es súper interesante. Vamos a tener la oportunidad de hablar de todas las demás aristas que estás agarrando en el proyecto. Sin embargo, me gustaría preguntarte un poco de quién está trabajando contigo. Me gustaría conocer al menos un vistazo del equipo que está contigo y que está trabajando para lograr que la cultura de la milpa no desaparezca. Claro, por supuesto, te digo que en este colectivo, que es Xochicali Tepeco Moyolcu, y en el que trabajamos estos diferentes surcos que le llamamos justamente los surcos de la milpa. Te digo nuevamente recurriendo, digamos, a la metáfora de la milpa, o sea, en lugar de ser líneas de trabajo o ejes de trabajo, pues resulta que esos se llaman xochipamil, ¿no? Los surcos floridos. Por eso te decía, yo creo que tenemos que aprender muchísimo de los pueblos y tienen muchísimo que enseñarnos todavía. Entonces, mira, constituimos este colectivo que es Xochicali Tepeco Moyolcui, alrededor de 40 personas. La gran mayoría de ellos está conformado precisamente por los abuelos y las abuelas campesinas de este pueblo, y se han sumado pues algunos otros
colaboradores y camaradas, pues amigos, ¿no? Que están trabajando también, algunos de ellos estudiando, otros son profesores, otros trabajan en algunas instituciones y juntos vamos, digamos, ahí fortaleciéndonos y buscar trabajar. Esencialmente estamos organizados en estos 4 surcos de trabajo que yo te decía que es el surco de la milpa, el surco del bordado, el surco de la música ritual, y hace rato se me pasó comentar de que tenemos un surco, es un surco muy importante, que es el surco de la Huehuetlactoli. Huehuetlactoli otra vez. Bueno, todo esto que te estoy comentando también, digamos, tenemos todo un trabajo ahí de conceptualización completamente en nuestro propio idioma, pues en el idioma macegua. Ahora al estar hablando aquí contigo en español, digamos, es una forma de poder transmitir estos conocimientos. Pero todo esto que te estoy comentando, de hecho en el colectivo no utilizamos español, salvo cuando es estrictamente necesario, pero todo nuestro diálogo, justo para ser coherentes con lo que te estoy diciendo de volver a recuperar nuestra lengua, es que todas las interacciones que tenemos en el colectivo ocurren en nuestro propio idioma, pues en la lengua macehual. Entonces, uno de los ejes también es lo que nosotros llamamos como la huehuetlactoli, y la huehuetlactoli es la palabra antigua, pues la palabra de los ancestros. Entonces, en algún momento nos ponemos nosotros también a dialogar y a conversar sobre qué es eso de la huehuetlactoli, cuáles son o cuáles eran los conocimientos de nuestros ancestros que dejamos de practicar, dónde están esos conocimientos, no esas sabidurías que tenían los viejos y que hoy nos pueden servir para afrontar los retos. Entonces, ese es el colectivo, esa es la forma de organización. La gran mayoría la conforman abuelos y abuelas campesinas, que son, digamos, pues los sabios que lideran estos surcos de trabajo. Nos organizamos de manera autogestiva, por lo menos una vez al mes tenemos una reunión como colectivo para ver cómo van los avances del colectivo, cómo van las necesidades, cuáles son los retos y los desafíos que se van enfrentando. Al inicio de cada año, pues tenemos una reunión para saber cuáles van a ser las actividades que se van a realizar durante el año, y al inicio y al cierre, perdón, de cada año también, pues tenemos un ejercicio de cierre y de evaluación para ver cómo fue el año, ¿no? Hacia dónde tendríamos que estar avanzando. Entonces te digo, aproximadamente somos como unas 40 personas, la gran mayoría abuelos y abuelos, otros trabajadores de institución, otros estudiantes como yo, que se han propuesto justamente trabajar y volver la mirada hacia el pueblo y hacia la comunidad. Y trabajamos pues también el tema como de la investigación, ¿no? Porque resulta que de ese colectivo, de esa experiencia, pues está derivando una investigación de doctorado, es decir, que el colectivo representa, digamos, como un proyecto de resistencia práctica ahí muy concreta que surge de una necesidad sentida, que es la necesidad de recuperar lo nuestro, de recuperar lo propio, de recuperar lo que de lo que se está perdiendo, pero también en realidad es una comunidad, digamos, epistémica, ¿no? En donde estamos haciendo no solo lo práctico, que es como lo inmediato, lo que tenemos que hacer ya, sino reflexionando por qué estamos haciendo esto, cuál es la importancia de hacer esto. Pero otra parte tiene que ver también con que yo, digamos, al ser perteneciente a este grupo y perteneciente a la comunidad, pues también ahora me toca estar llevando como estos debates en términos epistemológicos, pues a otro espacio que es la universidad. Es decir, es un proyecto pequeño, pero que en realidad cuando nosotros nos sentamos a dialogar, digamos, sobre el impacto o sobre la importancia de hacer este tipo de cosas, es cuando estamos realmente, digamos, entendiendo la magnitud de poder seguir haciendo esto, ¿no? Es decir, que aunque nuestra experiencia es una experiencia comunitaria en concreto, pues en realidad justo es en esas experiencias concretas, pequeñas, como te vuelvo a repetir, que están muchas de las pistas para afrontar esta crisis, ¿no? Y entonces, en los últimos años, te digo, la principal necesidad, la principal inquietud que ha salido es cómo podemos lograr ahora, nosotros que ya estamos convencidos de la importancia, del valor, de la milpa, de lo que implicaría que la milpa se pierda, de la importancia de recuperar los maíces criollos, ¿no? Las variedades de maíces criollas, que todavía son varias, las que se conservan en la comunidad, cómo poder regresar
al tema del policultivo de la milpa, ya no solo maizal, sino volver a recurrir a la gran variedad de cultivos que crecen en la milpa. Imagínate, hay investigaciones, Carlos, que han demostrado que hay milpas que crecen como con 300 variedades de especies. O sea, milpas con esa gran diversidad de especies, ¿no? Que tienen maíces nativos, una gran variedad, 60 variedades por lo menos de quelites, ¿no? Muchas variedades de chiles también, algunos sembrados, otros que crecen de manera espontánea, pero que también combinan allí árboles frutales, pero que combinan también plantas medicinales, tubérculos, camotes, más otros nuevos cultivos que también están llevando a la milpa tradicional. O sea, la viabilidad de la milpa en términos de policultivo, de forma de producción, como de forma de vida, digamos, está comprobadísimo. La cuestión es cómo le hacemos justo en un escenario en el que parece que la dinámica de la modernidad, que tú recién lo acabas de decir, ¿no? O sea, el modo de vida moderno, la modernidad es un modo de vida en realidad en pañales, ¿no? Y me estoy refiriendo, digamos, al modo de vida eurocéntrico, pues, ¿no? Un modo de vida impuesto que tiene, digamos, como en las bases, un modo de vida capitalista, ¿no? Este, va en una dirección diferente a como hemos vivido o a como han vivido los pueblos originarios durante miles de años. Y la prueba más viable de que esto funciona y de que la milpa es una forma de producir, pero también de resistir, pues es que los pueblos originarios hoy en gran medida pues resultan y viven gracias a esas formas de vida muy concreto que tienen que ver con vive en comunidad y cultiva tus propios alimentos, ¿no? Es decir, este modo de vida de la modernidad va por un lado y el modo de vida de los pueblos originarios va en una dirección diferente. Entonces, platicamos y dijimos cómo podemos hacer entonces para que esto sea entonces una herramienta viable, o sea, para que la milpa sea una opción viable. Y entonces, en lo que estamos trabajando, Carlos, en lo que hemos estado trabajando en estos últimos años, ha sido en pensar en un proyecto que pueda, digamos, por un lado, visibilizar la importancia de la milpa, de estas sabidurías, de estos conocimientos, pero buscar conectar entonces, digamos, a los campesinos y a las campesinas con nuevos canales de comercio justo, ¿no? En donde haya personas que busquen este tipo de productos, digamos que reconozcan el valor de lo que implica producir un maíz criollo, un maíz nativo, ¿no? Por manos campesinas en una comunidad campesina que implica comer o comprar una tortilla, un kilo de maíz criollo producido por manos ancestrales, por manos milenarias, y que ese, digamos, y que ese apoyo vaya directamente o se vea reflejado directamente en una comunidad indígena o campesina. Hacia eso queremos apostarle, ¿no? Entonces, este proyecto que es Tonacatlalpan, ¿no? Cultivos milenarios del pueblo Macehual, es un proyecto que estamos iniciando ahora y que en esencia lo que quiere es buscar aliados, alianzas, ¿no? Amigos, gente que pueda ayudarnos justamente a conectar el trabajo que producen los campesinos, los pequeños productores indígenas del colectivo, pero también estamos pensando en que si bien estamos trabajando en nuestro colectivo, este escenario es un escenario que se replica casi en todas las comunidades de nuestra región y en muchas otras regiones indígenas de nuestro país, ¿no? Que están atravesando el campo por una situación más o menos similar. Entonces, lo que queremos iniciar con nuestro proyecto es un proyecto que pueda poner al alcance de las personas estos cultivos milenarios, estos cultivos ancestrales, particularmente el tema del maíz, pero también otros cultivos como el chile o el frijol, al alcance de otras personas de nuestro país o de otros lugares que, digamos, valoren la importancia de producir estos cultivos de esta manera y que por lo tanto se puede establecer un canal de comercio justo entre quien compra, ¿no? Y valora, digamos, la importancia del proceso, que pueda comprar a un precio justo para las comunidades y que después esto, pues justamente, pues ayude en primer lugar a las familias campesinas, a los pequeños productores que están produciendo, que ellos están haciendo el trabajo
y que este beneficio pueda extenderse también pues hacia el resto de las comunidades. Ese es el proyecto, Carlos, en el que estamos trabajando. Te digo, como colectivo llevamos 20 años de experiencia trabajando, reflexionando sobre estos temas. Sin embargo, digamos, ante las dificultades de los últimos tiempos, ante la migración de nuestros jóvenes, pues tenemos que buscar, digamos, una vía, una estrategia para que el tema de la milpa puede ser no solamente una vía social y cultural, digamos, que nos sirva, sino también un modelo económico viable. Así que en eso nos encontramos ahora. Gracias por compartir. Sí, definitivamente es un reto volver formas de producción ancestrales, o al menos pre-capitalismo, pre-teoría moderna de la economía, por así decirlo, funcionales, porque bueno, fueron creadas y fueron establecidas en su momento sin pensar que tenían que producir a los niveles que tenemos que producir actualmente, ¿no? Eh, Sin embargo, yo también he visto, he tenido la oportunidad de empezar a ver un movimiento un poco más hacia el valorar esta parte intangible del producto, no solamente de consumir, sino también de aprender o que estás participando en una cuestión cultural, no tanto estás solamente consumiendo un producto. Lo cual me da gusto, me imagino que esta ola de consumismo o esta ola de pensamiento va a traer sus problemas consigo, pero bueno, eso sucede en todos lados y eso sucede básicamente con cualquiera de las ideas que tenemos, ¿no? Parece ser que solucionamos un problema y creamos otro problema, pero bueno, así es. Muchas veces es la vida, Claro. hay que ir arreglando las cosas como aparecen. Me da gusto oír que tienes a muchos abuelos y abuelas que están trabajando contigo en el colectivo. Me da mucho gusto oír porque, como bien mencionas, tienen conocimientos, y tienen ideas y tienen una forma de entender la vida muy distinta a la que muchos de nosotros tenemos. Entonces, siento que es bueno mantener sus conocimientos eh, con nosotros, ¿no? Independientemente de si la tecnología o de si las costumbres cambian, simplemente destruir o simplemente olvidarse de los conocimientos que las personas mayores a nosotros tienen, pues es mala idea, ¿no? Por muchas razones, incluida la razón de, bueno, y, por ejemplo, el racismo era aún más fuerte anteriormente. Olvidarnos de que las personas en el pasado fueron racistas es mala idea porque entonces abre el espacio a que volvamos a ser. Claro. Sin embargo, también tenemos conocimientos muy benignos y muy buenos como son el trabajo en el campo. Mi abuelo era muy bueno afilando cuchillos. Yo no tengo la más mínima idea de cómo hacerlo. Es cuestiones prácticas que por nuestra forma de vida se olvidan, pero que no solamente prácticas, sino también una manera de entender el mundo distinta, Claro. que son necesarias y que son muy buenas y que no deberíamos de olvidar. Entonces me da mucho gusto saber que tienes ah, dentro de las 40 personas, es verdad, que están contigo en el colectivo, tienes varias que son personas que se considerarían abuelos y abuelas. Me da mucho gusto oír eso. Bueno, me acabas de comentar que tienen 20 años de trabajo, lo cual es impresionante. Me gustaría preguntar, ¿cuál piensas tú que ha sido la razón de que han sobrevivido 20 años? Porque 20 años a contracorriente, 20 años no solamente luchando con construir un colectivo, que ya de por sí es difícil, sino que también luchando en contra de lo que la vida en general, o no la vida, pero en lo que la sociedad tal vez te esté diciendo, porque la sociedad muchas veces lo que te dice es como, no, lo que estás haciendo está mal porque no está extrayendo riqueza. Lo que Claro. estás haciendo está mal porque no está eh, extrayendo la riqueza para alguien arriba de ti o no está extrayendo la riqueza para ti. Ustedes están creando un colectivo que su principal idea, que su principal motivación no es la de extraer riqueza, pero la de crear cultura y rescatar eh, formas ancestrales de producción de alimentos, que es lo que ahorita estamos necesitando.
y claro. más que nunca. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál piensas tú que en estos 20 años ha sido el secreto del éxito? O si no del éxito, si no lo quieres llamar éxito por cualquier cosa, aunque yo creo que es muy válido llamarlo éxito después de 20 años de existencia. ¿Cuál piensas tú que ha sido el secreto de que por qué ustedes siguen aquí? Claro, no, pues de entrada, qué interesante pregunta. Yo creo que de entrada te podría asegurar que porque, digamos, hay un compromiso ético, ¿no? Y te lo decía, y epistemológico genuino, ¿no? Por parte de todas las personas que estamos en ese colectivo, que decidimos crear el colectivo, que creemos, digamos, en la importancia de recuperar la lengua, la iconografía, la huehuetlactoli, la milpa, los sones rituales, que queremos recuperar nuestro modo de vida, ¿no? Nuestro pensamiento propio, nuestra lengua propia, en un momento de crisis y de incertidumbre, ¿no? Pues necesitamos nosotros reencontrarnos y encontrar nuestro lugar en la historia, pues en lo que somos, saber quiénes somos, digamos que en términos hasta filosóficos, digamos que es una búsqueda personal de cada individuo, ¿no? Nosotros vemos, digamos, como en este proceso, digamos, pues una necesidad propia y una necesidad genuina de revalorar lo propio, de revalorar nuestros propios conocimientos. Y lo otro es que justamente te digo, gracias a que en el colectivo, además de ser, digamos, un colectivo que trabaja sobre todo, que privilegia el trabajo práctico como la necesidad inmediata, pero también como la forma en la que los pueblos y las comunidades entienden la vida y generan conocimiento, ¿no? Porque los pueblos no se ponen a debatir en términos epistemológicos la importancia de sus conocimientos, ni de su lengua, y ni de cómo se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que en las comunidades el trabajo es práctico, ¿no? Quieres aprender sobre la milpa, ve y trabaja la milpa, ¿no? Y en el proceso de trabajar la milpa vas a descubrir qué variedad o qué diversidad de cultivos hay, qué animales te vas a encontrar cuando trabajes con los campesinos en la tarde y encuentres algunas huellas o algunos rastros de animales, seguramente te van a decir que la época de lluvias está cerca, ¿no? Que justamente mientras se realiza el trabajo práctico, se socializa y vas a entender un poco la historia, porque es en ese proceso cuando los campesinos trabajan y enseñan, ¿no? Viendo es como vas a aprender, ¿no? Así como las mujeres, digamos, con base teniendo, digamos, como espacio de trabajo el tema de la cocina, pues también producen toda una serie de conocimientos muy complejos que es importante recuperar y revitalizar, ¿no? Es decir, que el trabajo práctico es lo que nos guía primero, sin embargo, hemos logrado transitar, digamos, hacia una comunidad, también te digo, epistémica y de aprendizaje. Y esto ha sido muy, muy, muy importante, Carlos. Digo, además de sentir, digamos, el deseo genuino de volver y recuperar lo propio, digamos, como un compromiso ético con nuestro pasado, con nuestros ancestros, o sea, este espacio de dialogar también y de reflexionar sobre cuál es la importancia de lo que estamos haciendo nosotros en un escenario de crisis global, pues ha sido muy, muy significativo también porque esto nos ha permitido darnos cuenta que así como nosotros estamos en Xochicali, Tepe, como Yolcu, y con una experiencia de trabajo organizando y resistiendo, también nos ha permitido darnos cuenta que en este país, que en nuestra región, hay otros colectivos que igual están dando, ¿no? Y en términos globales también hay otros pueblos y otros colectivos que están haciendo lo mismo, es decir, que aunque pareciera que en nuestro contexto concreto, inmediato, fuéramos los únicos y que nos sentimos aislados, pues es verdad, existe toda esta gran crisis civilizatoria y que pareciera que digamos que la magnitud del modelo civilizatorio dominante, eurocéntrico, capitalista, patriarcal, ponle tú el adjetivo que quieras, es verdad, existe, es real, no lo podemos negar, nosotros estamos viviendo las consecuencias, pero también nos hemos dado cuenta que hay muchos pueblos que están resistiendo también en la Huasteca, en la Mixteca, en otras regiones indígenas del país, en Abyayala, en todo nuestro continente, digamos que hay un movimiento campesino, ¿no? También y de dignificar que están luchando.
y que por lo tanto también incluso en Europa, ¿no? Por eso cuando te hablaba del tema, digamos, como del pensamiento de los saberes o de las voces del sur, no solo nos estamos refiriendo, digamos, a un sur global, sino sobre todo a un sur epistémico, porque también nos hemos dado cuenta que en Europa igual hay colectivos y hay gente que están resistiendo, es decir, que en ese espacio geográfico también occidental, pues hay también espacios de las voces del sur, ¿no? Que en el norte hay voces del sur, ¿no? Gente que está resistiendo. Entonces, nos hemos dado cuenta que es cuán importante entonces es hacer esto, tejer alianzas, conocer a otros colectivos, ¿no? Vincularnos, ¿no? Cómo podemos nosotros enseñarles algunas cosas y cómo podemos, y cómo ellos pueden enseñarnos también a nosotros cosas diferentes. Entonces, tenemos claro, digamos, la magnitud del desafío, pero tenemos claro también que existen muchos otros pueblos y muchos otros colectivos en resistencia, ¿no? Y lo otro que nos alienta y que nos anima es justamente darnos cuenta ahora, digamos, en este escenario de crisis, particularmente yo, digamos, que es el que estoy, digamos, con un pie dentro de la academia, pero también con un pie en la comunidad, al darme cuenta que en términos, digamos, como de planteamientos críticos en términos globales, o si no por lo menos en el contexto latinoamericano, todos los debates sobre los enfoques sobre el desarrollo o postdesarrollo o alternativas al desarrollo están indicándonos que muchas de las respuestas, vuelvo a insistir, en realidad están en los modos de vida de las comunidades campesinas e indígenas, o sea, y es muy concreto, o sea, las pistas y las enseñanzas son muy concretas, ¿no? Es decir, que ahora, digamos, pareciera también que hay una efervescencia, digamos, como de volver y de reivindicar lo ancestral y de volver a la agroecología y de volver a cultivar los propios alimentos, ¿no? Pero, ¿y eso qué nos está diciendo? Pues simple y sencillamente que quizás, como lo dijo un pensador amazónico, ¿no? Que creo que resume muy bien toda la encrucijada civilizatoria y de pensamiento en la que nos encontramos, y es que dice que en realidad el futuro es ancestral. Y yo también creo eso, yo también creo eso, o sea, que aunque la modernidad, que aunque el proyecto de la modernidad sea grande y sea abayazador, en algún momento, te digo, la crisis por la COVID-19 nos enseñó eso, o sea, la gente de las comunidades de las ciudades, perdón, no pudo resistir y regresó a las comunidades. En la Huasteca lo vimos, de verdad, Carlos, gente, paisanos que vivían en la Ciudad de México, que estaban en Monterrey, perdieron sus trabajos en la ciudad, no tenían qué comer y regresaron al pueblo a hacer milpa, ¿no? Los pueblos, si gente de las ciudades no hubiera llegado a los pueblos y hubiera llevado la enfermedad, los pueblos campesinos perfectamente hubieran cerrado y vivido como si nada. Entonces, gente de las ciudades perdió su trabajo, regresaron a la comunidad, junto con sus padres y sus abuelos volvieron a hacer milpa. Las milpas no resistieron la COVID-19 sin ningún problema, hubo más milpa, sembraron chiles para la gente que tenía un pequeño traspatio y que tenía huevos de gallinas, ¿no? Entonces, imagínate tener maíz, frijol y huevos para gallinas, y lo que no tenías lo consigues con tu vecino. Así es como han resistido históricamente los pueblos originarios, así es como les permitió resistir de mejor manera. Entonces, las lecciones creo que son muy concretas, ¿no? Los campesinos y las comunidades indígenas viven de una forma muy concreta. Creo que las grandes lecciones son, cultiva tus propios alimentos, pues, ¿no? Realiza una recolección con la tierra que muy poca gente tiene, ¿no? Sobre todo pienso en la gente de las ciudades, que son las personas que están mayormente desvinculadas de la tierra, sobre todo porque ni pisan tierra, no pisan puro asfalto. Entonces hay una desconexión absoluta de conexión con la tierra. Los pueblos dicen, cultiva tus propios alimentos con tus propias manos, aprende a vivir en comunidad, ¿no? Aprende a ser solidario con tu vecino, si puedes dile que te ayude a hacer el trabajo en la milpa y después tú le regresas el favor, pero reconecta también con la parte de la espiritualidad, ¿no? Cree en tus dioses, en este caso en los dioses agrícolas, en Chicomechochitl, en Apanchane, en la diosa del agua, y seguramente que ahí muchas pistas. Por eso yo creo concretamente que el futuro sí es ancestral
y que en algún momento, digamos, ya estamos en crisis, pero yo creo que habrá una crisis mayor y que esta dinámica que definitivamente, digamos, no es una dinámica viable, que lo que estamos viendo es que cada vez hay mayores consecuencias. En algún momento yo esperaría pues que hubiera un vuelco justamente hacia volver a lo que los pueblos nos han estado diciendo siempre, que las claves para superar y para afrontar esta crisis de la mejor manera se encuentran en estos modos de vida. Una compañera nos los decía muy bien en algún momento, ¿no? Le decíamos que estábamos un poco angustiados pensando justamente como en la dificultad en cómo íbamos a afrontar los nuevos retos, los nuevos desafíos que teníamos actualmente, ¿no? Y nos decía, calma, ¿no? Calma, calma compañeros, que si hemos aquí estado resistiendo durante más de 500 años, seguramente esto va para largo y seguramente nosotros vamos a resistir durante muchos, muchos años más, ¿no? Nuestros pueblos o la gente que viene hacia atrás. Entonces, esta situación, esta idea, este convencimiento de creer que hay futuro, pues justamente es lo que nos mantiene en pie, Carlos. ¿Cómo ves? Suena muy bien. Es bueno saber que tienen tanta capacidad de resiliencia. Por un lado, también se me hace muy interesante lo que dices de que el futuro es ancestral y es muy probable que sí, independiente, y esto va a ser independientemente de si queremos o no, si seguimos produciendo de la manera que producimos, si seguimos dando prioridad a a la extracción de riqueza, a la extracción de capital, le seguimos dando seguimos en ese camino en vez de tomar un paso o varios pasos atrás y decir, tenemos que calmarnos un poquito, tenemos que empezar a pensar que que el mundo puede vivir sin nosotros y que el mundo nos va a decir, bueno, no quisieron vivir en armonía y bueno, pues ahora ahí les va, ¿no? Porque al final del día, por más tecnológicos que seamos, por más avanzados que seamos, todavía no hemos llegado al momento donde podemos manipular el clima y manipular las fuerzas elementales, ¿no? Ya sean sí, las placas tectónicas, el clima, todo este tipo de fuerzas que están muy lejos de lo que somos capaces de controlar actualmente. Entonces, otra pandemia, otra crisis, otra crisis, no biológica, pero otra crisis climática, o que la crisis climática actual empeore, muy bien puede ser el dominó final que empuje a la civilización como la conocemos actualmente a retomar las maneras ancestrales de organizarte y las maneras ancestrales de producción y las maneras ancestrales que estaban más ligadas al medio ambiente, que estaban más ligadas sí, al medio ambiente de lo que actualmente tenemos. Espero sinceramente que no lleguemos a ese punto. Espero que en algún momento digamos, hey, tal vez tengamos que tomarlos en calma, aprender un poquito más de lo que se andaba haciendo o de lo que se está haciendo en las poblaciones originarias, en las poblaciones rurales, y no tanto en la producción masiva de productos, en el consumo masivo de productos, ¿no? Eh, eh, es, es un sueño guajiro, como diríamos en México. Espero que suceda, pero quién sabe. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos todo lo que nos has compartido de la organización, tus ideas, tu cosmología. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Ya estamos a la mitad o la segunda mitad de la entrevista y hay, esta es una de las partes que más me gusta, es la parte del logro más significativo, el alto más alto que ustedes han tenido, que tú sientes que han tenido, y el error más garrafal o el fucked up que ustedes piensen, que tú piensas que han tenido, ¿no? De nuevo, esto no es para, y nunca ha sido en las entrevistas que siempre hacemos esta pregunta, y la pregunta nunca es con la intención de hacerlo sentir mal o con la intención de señalar un error, más bien es con la intención de señalar que a aquellos que nos están oyendo que está bien intentar y está bien fallar y está bien aprender y está bien seguir adelante en cuanto al FODCO. Y bueno, el logro más significativo
es para llamar la atención de que no necesariamente tienes que romperla astronómicamente, no Claro, tienes por qué cambiar la vida de todos en un solo momento. Puede ser que el simple hecho de que hayas cambiado la vida de una sola persona claro. es más que suficiente, ¿no? Entonces, eh, te doy el micrófono, tú dime con cuál quieres empezar, si quieres empezar con el fuck top o con el logro más significativo. Adelante, Jesús. Sí, no, pues muchísimas gracias. Yo espero que en esta charla en algún momento pues haya otros compañeros o compañeras, seguramente que así será, pertenecientes quizás a algunas comunidades o algunos pueblos campesinos, quienes puedan escucharnos y seguramente compartirán, seguro estoy y convencido, muchas de las cosas que yo estoy diciendo acá. ¿Cuál te podría decir justamente que ha sido, digamos, como el mayor logro, pues sí, el mayor logro del colectivo? Pues yo creo que de entrada seguir avanzando, pues seguir firmes aquí, estar convencidos de que tenemos un compromiso con nuestra cultura, con nuestra lengua, con nuestra gente, te digo, y seguir avanzando después de 20 años, creo que ha sido el logro más significativo, pues más importante, y la pretensión de querer involucrar cada vez pues a otras personas, ¿no? A sumarse a nuestro colectivo. Creo que resistir, te digo, durante 20 años es el logro más significativo, más importante. Respecto a, digamos, la otra cuestión que tiene que ver con el otro lado, el principal pues desafío, la principal problemática, fíjate que de eso hemos dialogado muchísimo, ¿no? Hemos reflexionado en el colectivo justamente cómo podemos ampliar el horizonte, cómo podemos seguir fortaleciéndonos, digamos, ante las principales dificultades. Y una de las dificultades, sí, y yo creo que ahí estaría el punto, tiene que ver justamente con el convencimiento de los jóvenes, pues, de las nuevas generaciones. Ahí está, creo que el eslabón más débil, porque te digo, en el colectivo, la gran mayoría, digamos, nuestros guías, pues son los abuelos y las abuelas, ¿no? Pero estamos hablando ahí ciertamente de una ruptura generacional, ¿no? Es increíble, o sea, los jóvenes, los pocos jóvenes que quedan en las comunidades, ya no hablan el idioma, ¿no? Entonces, la pérdida del idioma por parte de las nuevas generaciones, pues implica que ya no puedan comunicarse con los abuelos, ¿no? Entonces, si ya no hablan el idioma, ya no se puedan comunicar con los abuelos, y ya no trabajan con sus abuelos, ¿no? Ya no van a la milpa, entonces, pues eso, perdimos a una generación de campesinos y de campesinas jóvenes que emigraron, y los que se quedaron ya no hablan el idioma, ya no están interesados en la milpa, y ya no ven, digamos, en la milpa pues una opción rentable, económica, de cómo sobrevivir en las comunidades. Uf, ese creo que es el principal desafío del colectivo. Es algo sobre lo que hemos dialogado mucho, de pensar justo pues cómo le hacemos entonces para volver a involucrar a los jóvenes y a reconectarlos en este eslabón, y a fortalecer la ruptura del tejido generacional que ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestros jóvenes vean la viabilidad de la milpa en términos sociales y culturales, pero también productivas y económicas? Creo que ahí, en esos dos puntos, fíjate que yo creo que no es un punto, sino dos puntos en el tema de la reconexión del tejido intergeneracional, es uno, y lo otro tiene que ver justamente con cómo volver la milpa entonces un modelo en términos viables, en términos económicos actualmente, ¿no? Es decir, cómo nos apropiamos entonces ahora nosotros también de las nuevas tecnologías, ¿no? De abrir nuevos canales de mercados para que esto pueda ser entonces un modelo viable, no solo social ni cultural, como te decía, de lo que estamos completamente convencidos, pues nadie nos tiene que decir a nosotros ni convencernos de cuán importante es cultivar con la milpa, seguir con nuestra lengua, seguir fortaleciendo nuestro modo de vida. Pero lo que vemos ahora es, bueno, si ya no tenemos jóvenes, si los jóvenes ya no están interesados en trabajar, ¿quién va
¿Quién va a cultivar la tierra? ¿Y cómo podemos entonces ahora, en un escenario también, digamos, de múltiples conexiones y de gran interacción en términos de las redes sociales, entonces, ¿cómo podemos apropiarnos ahora de eso también para conectar y volver entonces la milpa un modelo viable social, culturalmente, pero también económicamente? Yo creo que ahí están las claves, ¿no? La mayor fortaleza, seguir vivos, o sea, seguir inspirándonos, que el colectivo después de 20 años ahí esté, que estemos trabajando, que sigamos convencidos de eso. Y el desafío más grande, creo, es justo cómo incorporamos, cómo volvemos a traer otra vez a los jóvenes, a los más jóvenes, a volver a interesarse en esto, ¿no? Y sobre todo, cómo volver entonces la milpa no solo una opción viable en términos sociales ni culturales, sino también en términos económicos. Pero sobre eso también, pues te digo que es que en estos últimos días, en estos últimos meses, pues hemos estado trabajando para buscar alianzas, gente que ya esté haciendo esto mismo, ¿no? Lo de comercializar los productos en un mercado justo, en conectar con la gente que está interesado en comprar este tipo de cultivos, este tipo de alimentos, y vamos caminando para allá poco a poco, Carlos. Sí, bueno, definitivamente vivir 20 años es un exitazo, trabajar por 20 años es un exitazo. Y el reto que tienen de traer a los jóvenes a participar. Yo también me he partido el coco para entender cómo es que, bueno, cómo llegas a las siguientes generaciones, cómo transmites un mensaje, cómo los convences en participar. Y porque, bueno, muchos me dicen, es que a los 32 todavía eres joven, pero yo no me siento joven y mi rodilla definitivamente no se siente joven, especialmente con sus escaleras. Este, pero cómo las formas de comunicación han cambiado, y han cambiado en 5 minutos, porque Sí, mientras que tú y yo estuvimos en el despertar digital y tuvimos tal sí, vez, no sé, el primer Messenger, y hemos sí. de alguna manera mantenido el paso con las tecnologías. Tú me preguntas qué es TikTok y hasta la fecha no tengo idea qué es TikTok. Sé que existe, sé que la gran mayoría de las generaciones más recientes están ahí, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, sí entiendo que puede ser un reto y bueno, eso es como, digamos, el reto normal. Y en tu caso es que, bueno, los tienes que convencer de que la milpa es una forma de vida que vale la pena mantener, ¿no? Y eso tal vez se vuelve un poquito más complicado porque estás luchando no solamente para transmitir una idea, sino en contra de la idea que es predominante en las redes sociales y es predominante en muchos lados, que es como la acaparar dinero, ser el más fuerte, ser el más poderoso y este tipo de ideas, ¿no? Que muchas veces se ven muy presentes en redes sociales. Entonces, sí, el mejor de las suertes para lograr eso. Y ya, bueno, esta respuesta que nos dices también responde un poco lo que la siguiente pregunta que era el futuro, pero bueno, ya oímos un poquito qué es lo que Claro. van a hacer, es enfocarse en la comunicación al exterior, enfocarse en convencer a los jóvenes, enfocarse en trabajar para tener una generación de relevo, ¿no? Que yo creo que vale mucho la pena y yo creo que, que lo tienen que hacer y les deseo mucho éxito para lograr este objetivo. Yo estoy seguro que lo van a lograr. Eh, pero bueno, esto nos lleva al final de la entrevista. Hay algunas cosas que me gustaría preguntarte, son 4 preguntitas. La primera es, ¿qué le recomendarías a los innovadores sociales que nos están oyendo y que están iniciando con su idea? En este caso, si lo quieres, si la quieres, si quieres enfocar la respuesta a innovadores sociales que vienen de poblaciones originarias, por favor, o si lo quieres dar en general, adelante. Ya. Pues sí, mira, ¿qué recomendar? Bueno, yo creo que de entrada te digo, creo que compartir esta experiencia en sí misma, digamos, es una buena forma, ¿no? De poder compartir la lucha y la experiencia.
porque también algo que nosotros hemos averiguado ahí en nuestro colectivo es que pues cada quien lucha a su modo y con los recursos y con las circunstancias con las que tiene, ¿no? Pero convencidos de que, como decía Eduardo Galeano, que gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar y transformar el mundo. Eso estamos convencidos. Yo te diría que como colectivo no tenemos, digamos, una receta sobre cómo lograr resistir durante 20 años, porque te digo, cada quien va haciendo las cosas conforme sus circunstancias y sus recursos lo van permitiendo. Acá esta es la forma que hemos encontrado nosotros, ¿no? Seguramente para la gente que nos está escuchando, quizás habrá ciertos elementos clave o ciertos principios, digamos, que destacar. Yo creo, diría, digamos, la importancia de los abuelos, ¿no? De reconocer la sabiduría y la enseñanza de los abuelos en estos procesos es fundamental, pero también la guía de los jóvenes, ¿no? Cómo, digamos, lograr un desarrollo comunitario pertinente, pues tiene que ser necesariamente en colectivo, a través del diálogo colectivo. Yo diría, ahí están como los principios claves, ¿no? Del éxito, o sea, recuperar las sabidurías, los conocimientos propios, la lengua propia, recuperar incluso las formas de organización propia que tienen las comunidades, ¿no? Cómo se organizan las comunidades, cómo tejen lazos de solidaridad, de confianza las comunidades. Hay que voltear la vista hacia eso, si lo que queremos justamente es dialogar y buscar un desarrollo más viable para la comunidad. Hay que voltear y hay que reconocer esas formas propias que tienen las comunidades. Acá lo hemos hecho a través de un trabajo principalmente pues autogestivo, ¿no? Lo autogestivo, no quiero esencializar lo autogestivo porque regularmente se utiliza, pero digamos no hay como una conciencia absoluta de eso. O sea, autogestivo significa que no recibimos recursos de ninguna fundación ni de ninguna institución para subsistir y que nosotros sufragamos todos nuestros gastos a partir de la aportación voluntaria, a partir de la venta de algún mantel, de algunas cosas que van apoyando todas las personas. Digo, esa es la forma que nosotros hemos encontrado, pero también que es una forma difícil, ¿no? De cómo lograr subsistir. Yo diría que esos son, digamos, como los elementos clave, que es lo que yo recomendaría, pues luchar, justamente resistir, ver en la comunidad y en la gente, digamos, al principal recurso, ¿no? Porque lo que sí tenemos, Carlos, pues es en realidad, digamos, muchos recursos en las comunidades, o sea, la materia prima, ¿no? Creo que es eso, la clave del éxito es reconocer primero, que los recursos sí tenemos, ¿no? Que ahí está. ¿Y quiénes son los recursos más valiosos y más importantes? Pues la gente, la poseedora de estos conocimientos. Y lo otro es que también tenemos, digamos, como los recursos, la tierra y la producción de los alimentos en este caso, ¿no? Ahí está la materia prima. Ahora, ¿qué podemos hacer justamente para volver esto, te digo, que una opción viable? Y digamos, como una forma también de cerrar para esta pregunta, yo te diría, mira, y fíjate que esto yo lo he escuchado en varios lugares acerca de si los pueblos o la gente que está trabajando en los pueblos y con sus comunidades cree también, digamos, que este modo de vida o estas formas de vida que estamos reivindicando tienden un poco también como hacia el romanticismo y hacia el esencialismo, ¿no? Porque es algo que he escuchado en muchos lugares, ¿no? Principalmente en la academia y con otra gente con quienes dialogo y para ellos mi respuesta es muy concreta también, no compañeros ni compañeras, o sea, que dicen esto, o sea, cuando estamos reivindicando nosotros las formas de vida de nuestras comunidades, no lo estamos reivindicando como una utopía, pues como un sueño inalcanzable, como algo que no podamos lograr, sino más bien como algo real, concreto, que está probado, pues, y que la gente con quienes trabajamos y nosotros mismos, digamos, somos una prueba de ella, de que estas formas de vida son efectivas, pues es real, no es una utopía, ¿no? Entonces, yo diría que ahí está, que el compartir esta experiencia, pues puede ser también, digamos, una forma de buscar ahí algunos ejes y
y algunos planteamientos que a otros compañeros y compañeras yo espero que les puedan servir, Carlos. Sí, gracias por la recomendación. Y bueno, retomando la última parte, ¿no? Que mencionabas, no estamos hablando de una utopía, que es algo que siempre o que casi siempre manejamos en los círculos del desarrollo social, ¿no? Que es como Ujú, trabaja para la utopía y trabaja para esta idea inalcanzable. ujú, Y en este caso, aquí tenemos, bueno, la idea no solamente alcanzable, sino que muchas veces ya está en práctica, claro, que necesita sentarse y trabajarla más para volverla más eficiente o para volverla mejor o para volverla lo que quieras, sí, absolutamente, pero ya hay una prueba de concepto que está funcionando en muchos casos y que es algo que muchos proyectos no pueden decir, ¿no? Que es cuando llega el momento de, bueno, muy chévere tu idea, pero ¿cómo lo ponemos a funcionar, no? Es algo claro. que en este caso, bueno, ustedes y las poblaciones originarias pueden decir, nuestros modelos existen, están funcionando, se pueden mejorar, por supuesto, pero Claro, ya los tenemos funcionando. claro, Ok. reales, concretas y además puestas a prueba durante miles de años, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ya hay estadísticamente, ya hay evidencia estadística de que funcionan. Pues, Claro. ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar el proyecto? La gente que te quiera contactar. ¿Cuál es la mejor manera de Bueno, llegar a pues de hablar contigo? entrada, claro, claro, de entrada, Carlos, yo puedo darte, digamos, mis datos personales, puedo dejarte por acá mi email o cuando se transmita ya este podcast, pues puedo dejarte ahí mi email, el email del colectivo del que participo, mis redes sociales personales. Estamos trabajando ahora también en un proceso para crear las redes sociales justamente del colectivo, que es algo que no teníamos y que también, digamos, es un aspecto sobre el que vamos a trabajar, ¿no? Justamente cómo mostrar y cómo podemos entrar ahora nosotros a este campo de la tecnología y de las redes sociales y de la hiper y conectividad, que es algo sobre lo que hemos dialogado, porque no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo queremos entrarle nosotros? Porque fíjate que eso es bien interesante, voy a hacer unos pequeños comentarios solo al respecto, porque, claro, algo que hemos visto los pueblos es que también históricamente, digamos, nuestras sabidurías y nuestros conocimientos han sido saqueados por muchas personas, ¿no? Por investigadores, gentes que ha llegado a nuestras comunidades, que ha evidenciado, digamos, y que ha fotografiado y registrado y documentado nuestras lenguas, nuestros saberes, nuestros conocimientos, y que a cambio nosotros no hemos recibido nunca nada, ¿no? Salvo saber que unos investigadores escribieron un libro sobre nuestro pueblo o sobre nuestros conocimientos que jamás volvimos a ver, ¿no? O gente que usa de manera indiscriminada, sin permisos, digamos, la imagen, los rostros de los pueblos y que solamente sirven, digamos, como materia prima, ¿no? Que alguien más utiliza y que comercia para hacer otras cosas. Entonces, ahí en el colectivo hemos tenido, digamos, como un debate sobre qué implica entonces ahora, digamos, abrirnos a este mundo de las redes sociales y de la tecnología en el que pareciera que todo mundo quiere mostrar todo y mostrarlo así, pues, ¿no? Como va de lleno. Nosotros, por otro lado, queremos tomárnoslos como un poco más de calma, ¿no? Queremos pensar de mejor manera y planear una estrategia de cómo queremos, digamos, compartir esto que queremos compartir, porque definitivamente queremos hacerlo, ¿no? La dinámica de ahora es que justamente si no están muchas de estas cosas, ¿no? Una estrategia, digamos, de fortalecimiento, de venta o de lo que estamos planeando, definitivamente requiere, digamos, como de una estrategia de cómo poder vincularnos y de cómo mostrar lo que queremos hacer. Sin embargo, es algo que nosotros preferimos tomarnos con un poco más de calma, ¿no? Así que estamos pensando muy bien la estrategia de la comunicación, pero ahí está, te digo, yo te paso mi email, mi número de teléfono, el correo del colectivo, seguramente cuando haya, digamos, una estrategia ya más concreta de redes sociales, seguramente también te la estaré compartiendo. Y algo que quería comentar también es que, pues te compartí, ¿no? Hace un par de semanas justamente un documental, que es el documental de este colectivo del que yo te estoy trabajando, es este documental que se llama
voces de la milpa, los hombres y las mujeres de la tierra. Entonces, en realidad, de esos abuelos, de esos conocimientos, de esos saberes, de ese pueblo, de ese colectivo, es que da cuenta este documental. No sé, vayamos pensando, digamos, en alguna forma de cómo podríamos hacerle para programar, no sé, alguna presentación virtual de ese documental, alguna charla que tenga que ver solamente con estas sabidurías campesinas, no sé, vayamos viendo, ¿no? Pero ahí también, digamos, hay un material para que la gente quizás que esté un poco más interesada, porque yo entiendo también que este formato de podcast, pues lo que permite es justamente que nos escuchen, ¿no? Contar la experiencia, pero ver, digamos, visualmente, ¿no? A esta gente, ver cómo es su conexión con la tierra, escuchar la lengua, encontrar, digamos, en esas formas propias de explicar el mundo, leer esas imágenes y esas metáforas, creo que también es una herramienta importante, ¿no? Así que vayamos pensando en cómo quizás podríamos hacerle para poder difundir este material de mejor manera. ¿Cómo ves? Sí, encantado de la vida. Nos ponemos de acuerdo ahorita en unos segundillos. Y ya para terminar la entrevista, ya la última pregunta. Es un espacio abierto. Lo que si sientes que no cubrimos algo en la entrevista que tú quieras cubrir, si sientes que hay algo que quieres compartir, por favor, adelante. Sí, no, pues quizás solamente resaltar como las grandes enseñanzas, las grandes lecciones de todo esto a manera de resumen. Eh, Vuelvo a insistir, creo que el planeta, el mundo hoy está atravesando por una crisis, que es una crisis multidimensional, ¿no? Es decir, crisis en términos de recursos, crisis en términos de producción de alimentos, pero crisis también en el sentido de lazos de solidaridad, crisis en términos ambientales, crisis hídrica, es decir, que nos estamos enfrentando a lo que algunos autores denominan como la gran crisis, ¿no? Que en el fondo esta crisis pues es una crisis de pensamiento, es decir, de la instauración de una forma única, de la forma moderna de cómo habitar el planeta y el mundo hacia una directriz de generación de recursos y de extracción de recursos y de producción de recursos a toda costa, ¿no? El capitalismo salvaje. Frente a eso, Carlos, pues lo que nos están diciendo los pueblos originarios del mundo, los pueblos campesinas e indígenas que están cultivando la tierra, que están resistiendo en México, en la Huasteca, pero en Abya Yala también, pero en África, en Asia, los pueblos, es decir, los pueblos oprimidos, las voces del sur, Carlos, lo que nos están diciendo las voces del sur es que hay otras formas de comprender, de habitar el mundo, de entenderlo, de relacionarse, y que creo que entonces debemos escuchar, debemos de prestar atención a esas voces, a lo que nos están diciendo, a los llamados que nos están haciendo los pueblos originarios del planeta, porque ahí estoy convencido, te digo nuevamente, que están muchas de las pistas para recuperar, digamos, el camino hacia un mundo más solidario, más sostenible. Creo, estoy convencido de que el futuro es ancestral, te digo, ¿no? De que esto que ahora mucha gente está llamando como las alter-nativas, pues eso, son las viejas formas y ahora estamos descubriendo que lo nuevo es lo antiguo, ¿no? Que el futuro es ancestral, que todas estas estrategias ahora de volver a lo agroecológico, pues es algo que hacían nuestros pueblos hace miles de años, que es la forma como surgió la agricultura, que reconectar nuestra espiritualidad con la tierra, pues es algo que nuestros pueblos han practicado históricamente, ¿no? Que ante la crisis hídrica, volver a practicar el rito de Atatacualtilisti, es decir, el rito de petición de la lluvia, que trabajar de manera solidaria es la forma en la que viven nuestras comunidades, son resistido históricamente, ahí están, ¿no? El futuro es ancestral, las viejas formas son las formas nuevas ahora, son las alternativas en estas formas de resistir de los pueblos, están las pistas
Y no hay que perder de vista entonces también que no es una utopía, no es un sueño hacia donde queramos transitar, sino que más bien son modos de vida concretos, prácticos, puestos a prueba. Y yo creo que habría que prestar atención hacia eso, habría que solidarizarnos, habría que tener la intención de reconocer eso, de escucharlos, de querer saber un poco más, de interesarnos en ese tema. Juan, san nama nijneki nimechilis tlaxcamatimiac pampanama ipani kawit timosentilige nika nani molia tlauelipati inintlaclamiquilis tlen tomasewal igniua tlen itztoque ipan chinancome guan tlauel niyolpaki guan nimechtitlanilia seguayitlapaloli. Pues con eso termino, Carlos, y al final, pues bueno, un saludo para todos los compañeros y las compañeras que nos escuchan desde diferentes latitudes de este sur global y de este sur epistémico también. Un saludo y bueno, estamos en la lucha y vamos caminando para allá. Un gusto tenerte aquí en el programa, Jesús. Un gusto que hayas agregado tu voz al coro de voces que estamos creando aquí en Las Voces del Sur. Y gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias por oírnos. Eso es todo por hoy y esperamos verte en la próxima edición de Las Voces del Sur.